No, Miss. Ok, perfecto. Entonces voy a comenzar a compartir la presentación en la diapositiva que me había quedado la vez pasada, haciendo un breve resumen, que estábamos analizando cómo es que se da este control de la saciedad y del hambre a nivel del hipotálamo debido a estas señales periféricas que provienen desde órganos que están constituyendo el sistema digestivo, pero también desde otras estructuras periféricas que forman parte de todo este proceso que es el metabolismo. Em, entonces, déjenme les comparto la presentación. Listo, ¿ya la pueden ver? Ya, maestra. Ya, Sí, maestra. maestra, ya la Gracias, podemos ver. Samantha. Voy a hacerla grande. Y entonces estábamos viendo que estas estructuras o estos núcleos importantes se encuentran en el hipotálamo y que dentro del hipotálamo, con los receptores que poseen estas neuronas, a los cuales responden hormonas y eh, principalmente hormonas y neuropéptidos que están llegando a ellas, pues están teniendo un control o está llevando a cabo un balance sobre la información que nosotros tenemos que llevar a cabo de alimentarnos o no hacerlo, en donde el hipotálamo está censando si es momento de llevar a cabo una ingesta alimentaria debido al gasto energético que estamos teniendo. Entonces, con esas señales, las neuronas que constituyen los núcleos del hipotálamo van a estar sensando estas dos informaciones para poder mantenernos en un balance óptimo. De tal manera que yo les decía que las principales señales que provienen desde órganos del sistema digestivo vienen desde el estómago, desde los intestinos, desde tejido adiposo y también desde hígado y páncreas para estar dando la información respecto a sentir hambre o sentir saciedad. Entonces, lo que está pasando es que del estómago proviene grelina, desde el intestino, específicamente colon, proviene el péptido YY, desde tejido adiposo leptina y desde páncreas insulina, de tal manera que van a ejercer su efecto sobre receptores específicos, tal como nos los está indicando aquí esta simbología. Por ejemplo, en estas neuronas que son productoras de neuropéptido Y, son dos cosas distintas. Una es el neuropéptido Y, que como su nombre lo indica, se produce, sintetiza en neuronas, y otra es el péptido Y, que más bien es sintetizado y producido en colon. Entonces, aquí tenemos este cuerpo de neuronas, este grupo de neuronas que son capaces de producir y sintetizar neuropéptido y el neuropéptido de la proteína agouti, que sus siglas son AGRP. Esta neurona o este cuerpo de neuronas, grupo, conjunto de neuronas que lo están produciendo, a su vez, vean, tiene receptores para grelina, que es la simbología que está indicada en color rosa, receptores MC3 y receptores de neuropéptido y péptido YY. Entonces, estas neuronas que producen neuropéptido Y, pero también proteína agouti, tienen receptores para grelina y para péptido Y. De tal manera que en esta misma región, grelina es un péptido que promueve la conducta de hambre
mientras que péptido Y es una señal que promueve la conducta de saciedad, es decir, cuando se libera grelina y llega a nivel del hipotálamo en este conjunto de neuronas, lo que nos va a estar indicando es sentir hambre. Además de todas las conductas fisiológicas que se despliegan, pues también en nuestro cerebro vamos a tener esa señal de sentir hambre. Pero cuando se da la liberación de péptido Y, más bien se une a este receptor y el trabajo o el proceso que vamos a sentir es el de saciedad. Eh, por otra parte, la leptina promueve también la conducta de hambre, mientras que la saciedad la inhibe. Perdón, mientras que la insulina la inhibe. Y entonces vean cómo a nivel del hipotálamo se está generando toda una red que además no queda en este nivel del conjunto de neuronas, sino que estas a su vez mandan su proyección a este otro conjunto de neuronas y la mandan también a estas neuronas para estar teniendo todo un circuito que nos va a estar dando el balance entre la ingesta de alimentos, el gasto energético y ante estas sensaciones de saciedad y de hambre. Voy a seguir profundizando en esto. Ahorita les quería comentar el esquema general. Creo que tengo que aceptar a alguien. Denme un segundo. Listo. Entonces, cada vez que nosotros experimentamos un descenso de nivel de glucosa en sangre, a este estado se le denomina hipoglucemia. Esa baja que sentimos de glucosa en sangre es un estímulo muy fuerte para empezar a sentir hambre. De tal manera que con experimentos lo que se ha hecho es producir una condición hipoglucémica en roedores cuando se han estado dilucidando estos mecanismos de saciedad y hambre, mediante el cual se le inyecta una gran cantidad de, disculpen, una gran cantidad de insulina, lo cual hace que las células del hígado y los adipocitos empiecen a captar la glucosa y la almacenen. Aquí lo que empieza a ocurrir con estas pruebas experimentales es que hay detectores a nivel del hipotálamo y a nivel del hígado que están justamente sensando los niveles de insulina y de glucosa. Los detectores que se encuentran a nivel del hipotálamo, vamos a decir que son los detectores encefálicos, están registrando entonces esos nutrientes disponibles a nivel de sangre debido a que pueden estar atravesando la barrera hematoencefálica, mientras que los detectores hepáticos en realidad están registrando toda la disponibilidad para poder tener la energía necesaria a nivel del organismo. Recuerden que les he comentado que el cerebro es un alto demandante de energía y la manera en que todos los organismos biológicamente podemos adquirir la energía es por medio de la ingesta de alimentos y específicamente de la glucosa. La glucosa es algo que bioquímicamente se le conoce como una moneda energética, porque al momento que se lleva a cabo la glucólisis, gluconeogénesis, todos esos procesos que se dan, no solamente a nivel del hígado, sino también hay estos procesos en tejidos que son muy demandantes de glucosa, como lo es nuestro cerebro, como lo es nuestro músculo esquelético que lleva a cabo el movimiento, y el movimiento requiere muchísima energía para poder tener esos desplazamientos. Entonces, cuando bioquímicamente se empieza a sintetizar catabólicamente la glucosa, se produce una proteína, más bien un nucleótido, el cual se conoce como ATP. Y el ATP es, hablando a nivel celular, lo que permite que nuestras células tengan funcionamiento en sus membranas, en el núcleo, en el retículo,
en producción de proteínas, etcétera, etcétera. Es como la pila, la batería de nuestras células, el ATP, y este a su vez nosotros lo obtenemos gracias a la ingesta de alimentos, sobre todo glucosa. Por eso es muy importante que nuestro cuerpo tenga sensores que se están dando tanto a nivel periférico como a nivel del encéfalo. El cerebro, por todas las conexiones sinápticas, la liberación de neurotransmisores, el control que está recibiendo, más bien el control de estar gestionando los estímulos en el medio ambiente, es un órgano que demanda mucha energía. Entonces, en estos dos tejidos, que son el cerebro y el hígado, siempre se está llevando a cabo un control de estar sensando la falta de glucosa. Entonces, a nivel de nuestro cerebro, solamente se está utilizando la glucosa y los sensores que existen pues van a ser muy, muy sensibles a condiciones de glucoprivación, eh, puesto que el resto de nuestro organismo puede utilizar energía tanto como glucosa como ácidos grasos, ya lo habíamos visto, se tienen estas reservas a largo plazo y entonces los detectores que están a nivel del hígado van a estar respondiendo a dos estímulos, tanto a la glucoprivación, es decir, a la falta de glucosa, como a la lipoprivación, es decir, a la falta de ácidos grasos. Y entonces vamos a tener señales, si hacemos un resumen sobre las señales periféricas, que están llegando al encéfalo, pero que también ahí mismo ejercen una información sobre el balance energético y por lo tanto si hay que comer o no. A nivel de los intestinos, vamos a tener unas sustancias que se le conoce como colecistocinina, se abrevia como CCK, y vamos a tener también al péptido Y, que se abrevia como PYY. A nivel de hepáticos, pues vamos a tener, es decir, del hígado, estas señales que son la glucosa y la insulina. Y a nivel metabólico, se hace referencia específicamente a tejido graso, vamos a tener a la leptina. Las señales que justamente hacen que nosotros dejemos de comer van a ser distintas a las que hacen que nosotros comencemos a comer, que sintamos hambre, perdón. Sin embargo, estas dos señales, como les he estado mostrando, están interactuando entre sí. Nosotros comemos cuando tenemos la necesidad fisiológica de nutrientes, es decir, cuando los depósitos de nutrientes están quedándose sin abastecimiento. Por el contrario, si tenemos bien abastecidos estos depósitos de nutrientes, vamos a comer con muy poco. Les comentaba que si nosotros llevamos un largo ayuno, se empiezan a desplegar estas señales que están dando información sobre que nuestras reservas de nutrientes se están gastando y entonces vamos a tener esa necesidad y esa sensación de comer. Si nosotros nos la pasamos comiendo poco a poquito, cada 2, 3 horas, lo que estamos haciendo es que todo el tiempo estamos mandando señales moderadas de saciedad y estamos deteniendo el estar sintiendo hambre. Hay muchas corrientes, muchas teorías a la luz de la nutrición, que esa ya es pues otra área, en donde pues recomiendan justamente no llevar al límite estas conductas de saciedad y de hambre, sino más bien estarlas manteniendo eh, balanceadamente, ¿no? Que no lleguemos a sentir mucha hambre, que tampoco lleguemos a sentir mucha saciedad. Esas ya son más bien teorías nutrimentales y que responden propiamente pues a cada individuo, dependiendo de la condición que cada organismo esté. No es lo mismo dar estas señales a personas que pueden estar padeciendo obesidad, a personas con diabetes. En las personas con diabetes, por ejemplo, no se recomienda tener largos periodos de ayuno, mientras que no sé si han escuchado esta dieta que también se ha puesto mucho de moda,
que es el llevar ayunos prolongados, ¿no? Entonces, esto no hay una fórmula mágica, por eso las dietas siempre tienen que ser personalizadas, porque una persona que lleva a cabo tu perfil metabólico es la que va a indicar cuál es la mejor dieta dependiendo justamente de cómo está tu metabolismo. Y dentro del metabolismo, pues no solamente interfiere la manera en que nosotros comemos, qué es lo que nos gusta comer, qué es lo que no nos gusta comer, sino también interfiere pues las condiciones de salud que tengamos en ese momento o si hemos pasado por algún proceso como pudo haber sido una cirugía, alguna enfermedad. Es por eso que además también las dietas tienen que irse adecuando. Una dieta que funciona en algún momento, al final nuestro cuerpo, nuestro metabolismo se va a adaptar a ella y va a dejar de funcionar. Entonces también tienen que ser muy dinámicas las dietas. No puede haber una dieta para todo el tiempo. Creo que si nosotros pensamos un poquito en nuestro desarrollo, notaremos cómo va cambiando nuestra dieta, ¿no? Durante la lactancia, pues solamente nos alimentamos de la leche materna. Poco a poco se va haciendo esta transición de pasar de líquidos a sólidos y pues durante la infancia y la adolescencia que nuestro cuerpo se está desarrollando, pues hay una alta demanda de nutrientes, ¿no? Y ahí sí es importante estar dando más proteína, pero ya en la vida adulta, cuando nos hemos desarrollado, pues también se requiere de otro cambio y ni qué decir cuando llegamos a una edad más avanzada donde nuestro metabolismo también ha cambiado, donde nuestras demandas energéticas son distintas, también tiene que haber un cambio. Esta información lo que quiero transmitirles es que no se queden con la idea de que existe la dieta milagrosa, la dieta que te hace adelgazar, la dieta, qué sé yo. En realidad tiene que ir respondiendo a nuestras demandas energéticas, a nuestras actividades, a nuestro desarrollo, a nuestra condición física y fisiológica. Entonces, propiamente vamos a tener dos fuentes principales de señales de saciedad, es decir, señales que detienen nuestro periodo de ingesta. Las señales de saciedad a corto plazo es la primera, pues las consecuencias que tenemos inmediatamente después de ingerir comida, ¿no? En ese momento, después de que hemos comido, vamos a dejar de sentir hambre y entonces vamos a tener saciedad. Para estas señales que nosotros tenemos de saciedad, desde luego que también interfieren toda nuestra integridad, ¿no? Desde el hecho de oler la comida, desde el hecho de verla, el hecho de saborearla, se está dando pues ya hay también toda una integración de los sentidos, que es un proceso también fisiológico, pero además pues de este proceso metabólico, ¿no? Sí, y todo lo que está ocurriendo al momento que nosotros masticamos, degluimos, etcétera, etcétera, desde ahí se empiezan a dar ya señales a nivel de nuestro estómago, a nivel de nuestros intestinos y a nivel del hígado. Y cada uno de estos órganos, en principio, puede estar enviando la señal a nuestro encéfalo, indicándole que ya se ha ingerado la comida y que está en vías de ser absorbida. Además de estas señales metabólicas sanguíneas que están viajando a través de sangre, que le están informando a nuestro cerebro en qué fase nos encontramos de saciedad. Por eso también es muy recomendable que al momento de que comemos, no comer rápido, que es bueno estar llevando a cabo una masticación adecuada, tomándonos nuestro tiempo en masticar, porque desde ese momento que las glándulas salivales están ya secretando enzimas para la degradación principal o primigenia de la ingesta de alimentos, pues esto que va transitando por nuestro intestino tiene que ser de manera lenta para irle indicando al encéfalo un tipo de sustancias que se están liberando después de haber consumido algún alimento. Entonces, estas señales de saciedad
que se empiezan a dar de manera lenta son las que van a constituir las señales a largo plazo, pero específicamente aquella señal que da un tipo de saciedad a los organismos y que es de largo plazo, va a ser la leptina. Yo les había dicho además que la leptina se degrada o se sintetiza más bien a nivel del tejido graso. Y el descubrimiento de esta hormona fue muy interesante porque se vio que era gracias a un gen que no era capaz de producir leptina y al momento de que esos organismos no producían leptina, lo que desarrollaban era obesidad. Y justamente tenemos estos ratoncitos que en el estudio de la alimentación son muy icónicos. Se les conoce como los ratones OB, se abrevian así de obesidad. En realidad está siendo como las iniciales de obesidad, porque habían visto justamente que la lesión de este gen que codifica para la producción de la leptina no la tiene y entonces al no poder producir leptina, estos ratoncitos desarrollaban obesidad. Es un modelo muy estudiado, muy recurrido, muy utilizado para estar estudiando todas estas señales que existen durante el metabolismo. Entonces, esta fue la parte en donde nosotros descubrimos cómo es que estas señales a largo plazo nos están informando. De tal manera que estos organismos que no tienen leptina, pues no les llega a ellos la información de la saciedad y todo el tiempo sienten hambre y de ahí que lleguen a desarrollar obesidad. Por su parte, la colecistocinina es una hormona que una vez que los alimentos han llegado al estómago y en el estómago se mezclan con ácido clorhídrico y pepsina, que es unas enzimas que van a estar ayudando a degradar los alimentos, a medida que se está llevando a cabo este proceso, la comida también va a ir transitando poco a poco en el duodeno y ahí en el en el duodeno, este bolo alimenticio se está mezclando con la bilis y las enzimas pancreáticas que siguen continuando este proceso digestivo. El duodeno controla la frecuencia con que se vacía el estómago mediante la secreción de esta hormona que es la colecistocinina, abreviada como CCK, pero también la van a encontrar que se nombra como pancreosinina. Esta hormona fue llamada así porque ellos notaron que daba o provocaba la contracción de la vesícula biliar suministrando bilis al duodeno. Y entonces la CCK se secreta en respuesta a la presencia de grasas, las cuales son detectadas por los receptores localizados en las paredes del duodeno. Además de que estimula la contracción vesicular, la colecistocinina hace que el píloro se contraiga e inhibe las contracciones gástricas, impidiendo que el estómago le esté proporcionando más comida. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, ¿Siguen Luis. aquí? Ok, gracias. Y en la otra parte de los intestinos no se alcanza a ver aquí porque se puso en blanco la letra, pero les comentaba que es el péptido Y. Este péptido Y se libera después de una comida y se da específicamente durante la fase de absorción del metabolismo, que además coincide con el aumento del nivel de insulina en sangre. La insulina, les había ya comentado, lo que está permitiendo es que otros órganos, aparte de nuestro cerebro, puedan metabolizar la glucosa y promueve la entrada de nutrientes también en los adipocitos, que son las células que constituyen el tejido adiposo. Y pues finalmente los hepáticos, que fueron los primeros que revisamos en este balance de glucosa-insulina.
Entonces, pues aquí podemos ir checando el tránsito desde que nosotros ingerimos, cómo es que estas señales que se van liberando producto de consumir alimento o de no consumirlo, están llegando hasta nuestro hipotálamo. En esta infografía justamente vemos además otros neurotransmisores que están participando en parte de esta conducta de la ingesta de alimento. Aquí tenemos justamente que es el hipotálamo, en el cual además también va a participar serotonina y dopamina. Serotonina es un mensajero que va a actuar sobre neuronas que inhiben el hambre. Por lo tanto, está participando en la conducta de la saciedad. Tenemos que dopamina está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas, y esta se va a liberar cuando se come algo que nos gusta. Entonces vean también cómo esta conducta va a tener un reforzamiento en los centros de placer debido a que es importante para todos los organismos el reforzar la conducta de ingesta de alimento, porque si nosotros no comemos, morimos. Si nosotros no comemos, no tenemos la energía suficiente para estar llevando a cabo todas las funciones que nuestro cuerpo demanda. Por su parte, a nivel de estómago, de hígado, de páncreas e intestino, tenemos a la grelina, que es una hormona que se segrega en el estómago y se va a elevar abruptamente antes de las comidas, cuando el estómago está vacío. Entonces, grelina es una señal de hambre, ¿ok? Nos está diciendo hay que comer. Leptina, que se secreta en tejido adiposo e informa al cerebro acerca del estado de las reservas energéticas. Les comentaba que parte de esta investigación sobre la leptina ha sido muy importante y también se ha visto que el receptor de leptina que también tenemos a nivel del cerebro, si este llega a ser estimulado fuertemente o constantemente, empieza a hacerse resistente. Y, por ejemplo, esto es parte de la condición de la diabetes 2, esta asociación de que no están funcionando bien los receptores de leptina, y aunque puede estar presente la leptina, los receptores no tienen un buen funcionamiento, y esta es una investigación, estudios que se han comprobado en pacientes con diabetes. Finalmente tenemos el péptido Y, que también se le conoce como el péptido Y36, que este es una hormona que promueve saciedad. Por eso se dice que es considerada una hormona antihambre, y esta se secreta en intestino, específicamente en duodeno. Y pues ya les había hablado de la insulina, que esta permite que la glucosa ingrese a nuestras células, específicamente pues a los órganos que la demandan demasiado, como es el cerebro. Bueno, en el cerebro la insulina no es necesaria, en el cerebro tenemos transportadores específicos de glucosa, pero en el músculo sí es importante que la insulina permita el ingreso de la glucosa. La insulina es, por lo tanto, un potente, disparador del hambre. Y entonces, si nosotros hacemos una tablita que nos haga el resumen de estas hormonas y otras que funcionan a nivel del hipotálamo, que ahorita les mostraré, tenemos esta en una serie de columnas donde aparece el nombre de las hormonas y otras bien específicas del encéfalo, no solamente las periféricas. Tenemos dónde se localizan, tenemos la interacción con otros péptidos y los efectos fisiológicos y de comportamiento. Esta está un poco más profunda. Aquí son aquellos neuropéptidos que están implicados en el control de la ingesta del alimento, pero específicamente aquellos que actúan a nivel del encéfalo. Entonces tenemos a la hormona concentradora de melanina, o la HCM, que esta está en la región del hipotálamo lateral. Su localización en cuanto a terminales, es decir, de este núcleo de neuronas que la sintetizan y producen, hacia dónde envían sus axones,
pues a todo este tipo de regiones del cerebro, ¿no? Al tálamo, al locus coeruleus, a las neuronas de la médula espinal. La interacción que hace es que esta es inhibida por la leptina y por la hormona reguladora de cocaína y anfetamina, que se le conoce como CART, y la de melatropina, que es la alfa-MSH, así como es activada por el neuropéptido y por la proteína relacionada con agouti, que en español sus siglas son PRAG, pero en inglés recordemos que sus siglas son AGRP. Y entonces, esta, ¿qué es lo que hace la hormona concentradora de melanina? Promueve la ingesta de alimentos y por lo tanto disminuye el índice metabólico. La orexina se encuentra en una región del hipotálamo, específicamente en el hipotálamo lateral. Tiene una localización, sus proyecciones similares a las de la hormona concentradora de melanocorticoide o de melanina, y también promueve la ingesta. El neuropéptido Y, alias NPY, específicamente está en el núcleo arqueado del hipotálamo, envía sus proyecciones al núcleo paraventricular y a las neuronas de la región perifornical que contienen hormona concentradora de melanina y orexina. Esta es inhibida por la leptina y también promueve la ingesta de alimentos. La proteína relacionada con agouti también va a estar en el núcleo arqueado. Esta también es inhibida por la leptina y lo que hace es promover la ingesta de alimentos. La CAR, que también la van a conocer como proteína de transcripción regulada por cocaína y anfetamina, también la vamos a encontrar en el núcleo arqueado. Esta va a ser activada por la leptina y esta más bien promueve la saciedad, es decir, suprime la ingesta de alimentos. Y finalmente también la melanotropina, la MSH, que también está en el núcleo arqueado, esta es activada por la leptina y también suprime la ingesta de alimentos, entonces participa en la saciedad. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? En realidad este cuadro lo que está haciendo es darles un resumen de esta figura que fue con la que iniciamos la clase. Ajá. Vean aquí cómo está melanocortina, núcleo arqueado, neuropéptido Y, proteína relacionada con agouti, las señales periféricas que ahorita las vamos a ver más adelante, ya para resumir y concluir con este tema. Entonces, ¿tienen aquí alguna duda o pregunta? No, Miss. Perfecto. Y finalmente, pues aquellos que son los péptidos periféricos, que son los que habíamos estado hablando, tenemos leptina, insulina, grelina, pancreosimima, que es la CCK, y el péptido YY o PYY, donde se produce leptina, tejido graso, insulina, páncreas, grelina, sistema gastrointestinal, específicamente pues estómago, pancreosimina, duodeno y péptido Y, también en intestino, sistema gastrointestinal. Entonces, ¿dónde va a estar actuando? Vean, aquí nos dice que está inhibiendo a las neuronas de neuropéptido Y y PRAG, pero excitando a las de CART y las de melanocortina. ¿Qué está haciendo al momento que las inhibe? Pues suprime la ingesta. Por lo tanto, al suprimir la ingesta, leptina funciona en saciedad. Por eso les decía que en los organismos que no tienen el gen que codifica para la liberación de esta proteína, todo el tiempo las personas están sintiendo hambre, en este caso los roedores con esa deleción del gen, y por eso desarrollan obesidad. Les decía además que con la diabetes se ha visto que pueden las personas estar produciendo leptina, pero lo que está mal son sus receptores, es decir, los receptores no tienen el buen funcionamiento y aunque se esté produciendo leptina, el receptor no está captando esa señal y se da algo que se conoce como el síndrome metabólico, que dentro de este síndrome metabólico, pues está el desarrollo de diabetes mellitus, pero tipo 2, no la tipo 1, porque la tipo 1 es insulinodependiente, es decir, son aquellas personas que tienen que estar inyectándose insulina exógena. En la diabetes tipo 2 sí se está produciendo la insulina,
pero se está dando una mala comunicación a nivel de estas hormonas con respecto a sus receptores. Y es lo mismo que ocurre con esta parte de la leptina. La insulina tiene su secreción en el páncreas. Su lugar de acción va a ser también inhibir a las neuronas del neuropéptido y a las de Prag, pero excitar a las de CART, y por lo tanto participa en la supresión de la ingesta, es decir, cuando hay saciedad. La grelina, que se secreta en el sistema gastrointestinal, activa a las neuronas del neuropéptido y las de las proteínas relacionadas con agouti, y entonces promueve la ingesta, es decir, grelina participa en sentir hambre. CCK, pancrosimina, tiene su efecto sobre las neuronas del píloro y suprime la ingesta de alimentos, es decir, participa en saciedad, y péptido Y también participa en saciedad, inhibiendo a las neuronas de neuropéptido y productoras de agouti. De tal manera que si hacemos pues una esquemita que nos está dando el resumen de esto, pues tenemos que dentro del hipotálamo se están recibiendo señales nerviosas que provienen del tubo digestivo, que nos aportan información sensitiva acerca del llenado gástrico. Se están recibiendo señales químicas sobre los nutrientes, las cuales circulan en sangre, como lo es glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, que también nos van a indicar sobre saciedad. Se están recibiendo las señales gastrointestinales de hormonas gastrointestinales y señales que se liberan por tejido adiposo, como lo es la leptina, y señales a nivel de la corteza cerebral, como puede ser la visión, el olfato y el gusto, que van a estar modificando nuestra conducta alimentaria. Entonces, vean, tenemos que participan pues estas neuronas del núcleo arqueado, ya vimos dónde se localizan en la tabla anterior, pero estas pues también tienen interacción con el hipotálamo lateral y con los núcleos dorsomediales del hipotálamo. Tenemos entonces tres estructuras importantes a nivel del hipotálamo que están llevando a cabo este control de saciedad hambre: núcleo arqueado, núcleo paraventricular, hipotálamo lateral, las cuales están controlando la conducta de ingesta de alimentos, pero a su vez estas se están conectando con amígdala y con corteza cerebral para reforzar el placer en el comer, y de ahí la participación también de serotonina y de dopamina. Entonces, en el hipotálamo lateral tenemos a las orexinas y a la hormona de melanocortina, que es la MCH. También la van a encontrar como alfa MCH. En el núcleo paraventricular tenemos a las neuronas orexigénicas, que producen orexina, y a las anorexigénicas. Es decir, orexina promueve la saciedad, anorexigénica promueve el hambre. Entonces, en ellas va a haber receptores para Y1R, receptores para CCK, receptores que se les conocen como receptor MC3R y MC4R, que justamente van a captar estas señales que provienen del núcleo arqueado de este grupo de neuronas, que son las de producción de neuropéptido Y, la de proteína relacionada con agouti, la relacionada con anfetaminas y cocaína, y las proteínas liberadoras de melanocortina. Vean a su vez como del núcleo arqueado, pues van a llegar estas señales del estómago, como lo es la grelina, de los intestinos, como lo es la colecistocinina, el péptido YY, del intestino, páncreas e hígado, pues insulina. También aquí está la pepsina, algunos autores la muestran como relevante. La amilina, que esta tampoco se las mencioné porque
tiene una ligera participación, pero no es tan contundente como la de la insulina, péptido YY y leptina, que al final todo esto se va a estar integrando en esta compleja red de señalización entre núcleo arqueado, núcleo paraventricular, hipotálamo lateral. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? ¿No? Oiga, No, Miss, maestra. Adelante. y por ejemplo, ¿qué pasa entonces en la parte de la saciedad? Ajá, Es cuando tú estás bien, haces todas las conexiones, ¿no? Y sabes hasta qué punto ya no tienes hambre, ¿no? ajá. Pero, entonces, ¿qué falla con las personas que son compulsivas y están comiendo en exceso? ¿Dónde se pierde esa Específicamente, comunicación? específicamente con los receptores de leptina. Si no está llegando la señal, o sea, aunque tengamos leptina, si no tenemos la estructura que codifica esa información, entonces no se está dando la comunicación en ese circuito. En leptina lo que se ha visto es que participa mucho en eso, en saciedad, es como la más fuerte para hablarnos de saciedad. Por eso si tenemos un mal funcionamiento de los receptores, es decir, que aunque esté llegando leptina a nivel del encéfalo, el receptor no la está pelando, todo el tiempo tienen esta necesidad de estar comiendo porque no les está llegando la señal de saciedad. Aunque se esté produciendo la leptina, que es la que da esa señal, el receptor la está ignorando. Hagan de cuenta que es como si alguien tocara su puerta, ustedes, no sé, compraron algo, llega el repartidor, está tocando su interfón, pero su interfón no sirve, entonces ni se están enterando que ya llegó eso que compraron. Es lo mismo, aunque esté llegando leptina, esté tocando, no está funcionando el receptor y entonces la señal que se codifica al final en el cerebro es no estoy saciado. Ajá. Es que yo tengo una duda ahí. En alguna ocasión en mi vida, este, yo tuve una plática con una nutrióloga. Entonces, justamente entraba en esa parte de la saciedad, ¿no? Decía, cuando comes, ¿hasta qué punto ya sabes que ya no debes de seguir comiendo, ¿no? O sea, cómo tu cuerpo dice, ya estoy satisfecho. Entonces, ella me comentaba que había una forma como de identificarlo, porque cuando tú estás teniendo una ingesta, en ese periodo de la comida, hay un punto en el que tienes más energía. Y ese es justamente en donde supuestamente ya está la saciedad, ¿no? Ujú. Porque yo no lo había notado que justamente cuando tienes ingesta, si ésta se excede, lo que provocan es cansancio, que es cuando viene como el síndrome del puerquito, ¿no? De, ya me siento como que tengo sueño. Ahí, Postpandrial. Ajá. ahí es esta parte de de las conexiones que comenta Miss, No. la Aquí las comunicación. Exacto, o sea, cuando se da la saciedad, en realidad es lo que les decía, hay una a corto plazo y otra a largo plazo. Efectivamente, cuando estamos comiendo, empezamos a sentir energía, pero porque también se está incrementando la glucosa en nosotros. Hay un incremento de glucosa. Este, permítanme conectar mi computadora. Ay, listo. Entonces, se da esta fuerte súbita subida de glucosa y por eso nos sentimos con mucha energía. Lo que empieza a ocurrir cuando también tenemos lo que llamamos coloquialmente el mal del puerco, que en realidad el término fisiológico es pospandrial, el efecto pospandrial después de haber ingerido, es porque también para degradar los alimentos se requiere energía. O sea, necesitamos energía para tener en nuestro sistema, pero para degradarlos se requiere de energía. Y entonces a nuestro cuerpo, toda nuestra sangre y toda nuestra energía que en ese momento adquirimos, también se piensa utilizar para la degradación. De ahí que nos dé un poco de sueño, un poquito ese bajón, pero en realidad ahí nosotros ya estamos teniendo la señal
completamente de saciedad. O sea, ahí incluso ya también culmina la señal de saciedad. Pero esa señal de saciedad se puede mantener. O sea, no es que después de 2 horas ya no la tengamos, se puede seguir manteniendo porque las concentraciones de leptina pueden seguirse manteniendo no solamente por el momento después de comer. O sea, leptina justamente más bien empieza a ejercer su efecto al término de la ingesta de alimento. Entonces, hay 2 señales, unas a corto y otras a largo plazo. A corto plazo, enseguida es pues glucosa. A largo plazo es leptina. Y entonces las personas que todo el tiempo tienen que estar comiendo, 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 comiendo compulsivamente, es porque no están dejando que se dé, tienen un mal funcionamiento en la señal de saciedad a largo plazo, que es ahí donde interviene leptina. Ajá. Ok, ya me queda más claro entonces por qué las dietas tienen que ser personalizadas. Totalmente. Y además, pues esta parte de las personas que comen compulsivamente, también recuerden que todo el tiempo lo que están estimulando es esta conducta un poco adictiva, porque no podemos negar que comer nos da placer. O sea, simplemente piensen en aquellas conductas que activan nuestros centros hipotalámicos del placer y pensarlo como organismos es bien bonito, porque si no sintiéramos placer por comer ni por reproducirnos, entonces nos morimos. En realidad es bien bonito cómo el cerebro refuerza, motiva estas conductas porque están relacionadas con nuestra supervivencia. Entonces también esas personas que son compulsivas, comedoras compulsivas, pues es como un tipo de adicción porque todo el tiempo están desarrollando y activando sus centros de placer al comer, ¿no? Por medio de la liberación de dopamina y serotonina, que son las que vimos, que también se activan cuando comemos. O sea, este circuito es específicamente el de saciedad y hambre, pero aquí yo ya no me metí con cómo además estas proyecciones que tienen que ver con amígdala y corteza cerebral, también a su vez activan el centro de placer de nuestro encéfalo, es decir, la liberación de nuestras neuronas de dopamina para reforzar esta conducta. Ajá. Ok, Entendido, Miss. perfecto. Entonces, pues aquí concluimos la parte de neurobiología de la alimentación y voy a empezar con la otra presentación que tiene que ver con los sincronizadores biológicos. Este tema, les decía, es importante porque va relacionado con su desarrollo del lactograma. Entonces, por eso necesito que si hay cualquier duda al respecto, no se la queden guardada, por favor, sin pena, con toda confianza, díganmela, porque además también este tema es el que nos va a dar pie para hablar del ciclo sueño-vigilia, con el cual también complementan pues parte de su actograma. Comienzo a compartir esta presentación, entonces me voy a ir más o menos rapidito, tal vez ahora no les voy a preguntar tanto si hay dudas o comentarios, pero váyanlas anotando para el término, las aclaramos. Ok, entonces hoy vamos a hablar de los sincronizadores biológicos de la conducta. Eh, Antes de definir de lleno a un sincronizador, es importante que definamos a un ritmo. ¿Qué es un ritmo? Pues un ritmo es la repetición de un fenómeno a intervalos regulares de tiempo. Si nosotros nos observamos con detenimiento, muchas de las cosas que hacemos las hacemos rítmicamente. Es decir, para el comer tenemos horarios, para el dormir tenemos horarios, para aprender tenemos horarios, para practicar ejercicio tenemos horarios. En realidad, pues tenemos una vida que es muy rítmica, ¿no? Tenemos una sucesión de eventos que ocurren a intervalos regulares de tiempo, de tal forma que podemos estar formando distintos ciclos, ¿no? Tenemos nuestro ciclo de ingesta de alimento, de saciedad, nuestro ciclo de descanso, de actividad,
Y además, dentro de este ciclo de descanso y actividad, pues podemos estar llevando muchos otros ritmos, como puede ser el hacer ejercicio, como puede ser el practicar, como puede ser el aprender. Entonces, si nosotros vemos a un ritmo como un evento que se repite, pensamos en algo que es cíclico. Y si nosotros descomponemos un círculo, vean este trazo, al momento que descomponemos un círculo, podemos estar obteniendo este tipo de formas, que es pues una forma de valle y de cresta, algo que sube y que baja, que es lo que va constituyendo a los ritmos y es una manera de estudiarlos, ¿no? En algún momento algo cuando está muy activo, algo cuando está muy abajo, dormimos, despertamos, ejercemos actividad, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos parámetros que nos permitan medir un ritmo. Dentro de estos parámetros tenemos la amplitud, el periodo y la frecuencia. Denme un segundo que creo que alguien iba, solicito el ingreso. Entonces, estos parámetros son los siguientes. La amplitud se refiere a, nuevamente tenemos este trazo de un ciclo, ¿ok? Entonces vayan siguiendo este puntito y vean cómo el puntito pues se va desplazando por las diferentes puntos que están constituyendo esta oscilación. En esta oscilación, la amplitud hace referencia a aquella magnitud que se cuantifica desde la media hasta el punto más alto de una oscilación. Es decir, si ponemos esto traducido en nuestro ritmo de actividad y reposo, probablemente nuestra mayor actividad es cuando hacemos ejercicio, ¿no? Ahí podemos ver que tenemos el mayor número de movimientos, que gastamos más energía, ahí tendríamos como esa amplitud, mientras que la parte más baja, como por aquí, es cuando estamos en un sueño profundo, por ejemplo. Y entonces la repetición de este evento es lo que se conoce como periodo. Entonces el periodo es el intervalo de tiempo que tarda o que le toma a un suceso completarse o volverse a repetir. Mientras que la frecuencia es un poquito la inversa de esta definición. La frecuencia es el número de veces con el cual en un intervalo de tiempo se está repitiendo ese evento. Por ejemplo, en un minuto nosotros podemos escuchar el...
Hola, ¿me siguen escuchando? Sí, Sí, mi, sí la maestra. escuchamos. Disculpen, es que falló la conexión, como que se fue la red. Entonces les comentaba que la frecuencia nos habla sobre, déjenme les voy a compartir la presentación, sobre en un intervalo de tiempo cuántas veces se repite un fenómeno. Les decía, nuestro corazón en un minuto puede estar llegando a latir aproximadamente 50, 60 veces. Entonces tiene una frecuencia distinta a, por ejemplo, el decir en un minuto cuántas veces nosotros podemos dormir. Eso es diferente, ¿no? Para poder dormir necesitamos un intervalo más grande de tiempo. Entonces la frecuencia es número de veces con el cual se repite un fenómeno en un intervalo específico de tiempo. Aquí está. Listo. Entonces, justamente vean aquí en este GIF, lo que les estoy mostrando es cómo está cambiando la frecuencia, ¿no? Vean, el tiempo aquí de segundos es el mismo, son 5 segundos, pero esta onda que nos está indicando cuánto se está repitiendo un evento va cambiando dependiendo de cuántos eventos hay en esos 5 segundos. Vean, aquí solamente en 5 segundos hay un evento. Aquí cuando va más rapidito hay 2 eventos, bueno, ahorita ya se nos fue disminuyendo. Aquí hay un evento, aquí podríamos contar 4, 5 eventos, es decir, uno por segundo, y esa es la frecuencia. ¿Queda alguna duda sobre estos conceptos? No, mis. Ok. Y entonces entramos de lleno a lo que son los ritmos biológicos. ¿Qué es un ritmo biológico? Pues como ya definimos, un ritmo es algo que se va a estar repitiendo constantemente. Dentro de los ritmos biológicos tenemos el dormir, el comer, el reproducirnos, el latir de nuestro corazón, el respirar. El respirar también es un ritmo biológico. En otros organismos distintos a nosotros, pues hay ritmos biológicos de reproducción muy marcados, ¿no? Que llegan a ser estacionales. Nosotros, pues prácticamente, aunque se ha perdido un poco eso, la verdad es que sí hay una tendencia que se observa en la tasa de nacimientos. Si ustedes se dan cuenta, quizá hagan ese pequeño ejercicio de ver cuándo cumplen años las personas y hay más personas que nacen en las temporadas de primavera, verano, que en las de invierno, otoño. Hagan una pequeña encuestita con sus compañeros, familiares, conocidos, y por ahí también ahí está medio marcado un poquito, pues, estas tasas de natalidad y de reproducción, que también son considerados, pues, ritmos biológicos. Y entonces, la ciencia que estudia a los ritmos biológicos se le conoce como cronobiología. La cronobiología es una ciencia relativamente nueva. Y formalmente se instauró en 1960 aproximadamente con una conferencia muy importante y se encarga del estudio de los ritmos biológicos. Y de acuerdo a esto, entonces vamos a tener una clasificación de los ritmos biológicos que puede estar dada tanto por su frecuencia como por su periodo. De acuerdo a su frecuencia, tenemos ritmos biológicos ultradianos, ritmos biológicos circadianos y ritmos biológicos infradianos. Ultradiano, como su nombre lo está indicando, diano significa día, viene del latín día. Ultradiano es aquello que es menor a un día. Por ejemplo, el latir de nuestro corazón, nuestra frecuencia respiratoria, esos son ritmos ultradianos. Circadianos son aquellos que duran aproximadamente 24 horas, es decir, se están repitiendo una vez al día, como es el dormir, por ejemplo, como puede ser en algunos otros organismos el comer, en nosotros no, nosotros ya hemos hecho periodos de alimentación donde pues lo hacemos cada vez más ultradianos, ¿no? El comer 3 veces al día,
pero el circadiano, pues el más marcado es el dormir. Y los infradianos son aquellos que se repiten posteriores a un día, como puede ser el reproducirnos. Las mujeres que tenemos nuestro ciclo menstrual, pues ocurre cada 28 días, ¿no? Eh, en otros organismos, las migraciones son ciclos, ritmos que se presentan anualmente. En otros organismos, sobre todo acuáticos, pues también presentan unos ritmos que se les llama circalunares, porque se están dando con más de 24 horas, por ejemplo, y se acercan más pues a los ciclos de la luna. Y de acuerdo a su periodo, pues los vamos a llamar como circamareales, que por esa frecuencia entran dentro de los ultradianos porque duran menos de 20 horas. Circadianos, aquellos que duran aproximadamente 24 horas y por su frecuencia se repiten una vez al día. Circalunares duran más de 24 horas, por lo tanto necesitan más de un día para completarse y son infradianos. Y también los circanuales. Ya les decía yo, ejemplos de circanuales, las migraciones, hibernación para organismos que hibernan, circalunares, pues en nuestro caso, aunque ojo, no todas tenemos nuestro periodo que esté con las fases de la luna, pero hay circalunares, como puede ser el ciclo menstrual, circadianos, como es el dormir, circamareales, no es nuestro caso de que sea menor a 20 horas, pero sí tenemos ultradianos como nuestra frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca. ¿Dudas, preguntas de la clasificación de los ritmos? ¿No? Sí, Miss. En Ok. la parte ¿sí me escucha, Miss? Sí, claro. Perdón. En la parte de los circalunares, en mujeres nos comenta que es el ciclo menstrual, pero en los hombres, ¿cómo se identifica? Los hombres no son rítmicos. ¿No? No, Ah, bueno. sorpresa. Los hombres no son organismos rítmicos. En ellos, por ejemplo, habría más bien como circadianos, eh, la secreción del pico diario de testosterona, pero eso no está asociado con su ciclo reproductivo. Nosotras sí tenemos un ciclo reproductivo, o sea, nosotras tenemos una fase de ovulación en donde específicamente ahí podemos reproducirnos, o sea, tener relaciones sexuales todo el tiempo, pero reproducirnos tiene que coincidir con nuestra fase ovulatoria. Si no, pues no hay manera de que pueda existir. Mientras que los hombres pueden estar produciendo espermatozoides todo el tiempo por estímulos, por lo que sea, y pueden reproducirse, es decir, están produciendo sus gametos en cualquier momento. Nosotros no, nosotros estamos produciendo nuestros gametos una vez al mes. Ajá. En ese sentido, pues los hombres no son rítmicos. Ok, Miss, gracias. De nada. Y entonces, pues específicamente nos vamos a enfocar en los ritmos circadianos. ¿Qué es un ritmo circadiano? Pues es este evento que se está repitiendo cada 24 horas aproximadamente. Son endógenos, estas son sus tres características principales, son endógenos, son ubicuos y se sincronizan, que es aquí donde entra la parte del tema que nos interesa. ¿Qué quiere decir que sean endógenos? Quiere decir que se producen de manera interna, es decir, nosotros dormimos no porque no haya luz solar, dormimos porque tenemos un mecanismo interno que hace que se despliegue ese fenómeno, ese proceso fisiológico para dormir. Es decir, secretamos diariamente melatonina de una manera en la que puede seguirse secretando aún si no tenemos el estímulo que hace que se secrete, que es la oscuridad. Entonces, son endógenos, se producen de manera interna. Son ubicuos. ¿Qué quiere decir que son ubicuos? Que los podemos encontrar a lo largo de toda la escala filogenética, es decir, ritmos circadianos presentan desde organismos unicelulares hasta pluricelulares. Ritmos circadianos se han descrito en bacterias, hongos, plantas, vertebrados, invertebrados, mamíferos y
pues están en toda la escala filogenética, no es exclusiva solamente de los humanos. Se sincronizan. ¿Qué quiere decir que se sincronizan? Si nosotros nos damos cuenta, y por eso les pongo este GIF, habitamos en un planeta que también es cíclico. Es un planeta que lleva a cabo un movimiento de rotación que dura aproximadamente cada 24 horas. No dura exactamente 24 horas porque de hecho tenemos pues cada 4 años un año bisiesto debido a ese desfasecillo. Nosotros hemos establecido de una manera un poco arbitraria que el día tiene 24 horas, pero en realidad la rotación de la Tierra es de 23 punto y cacho, no es exactamente 24 horas, y de ahí que por eso cada 4 años, eso que va sobrando, lo hacemos un día más en febrero. Pero bueno, si se dan cuenta, la Tierra presenta un movimiento de rotación que es cercano a 24 horas y también presenta un movimiento de traslación que se complementa toda su vuelta al Sol en las estaciones que por eso presentamos de primavera, verano, otoño, invierno, pero que con el movimiento de rotación presentamos un ritmo cercano a 24 horas, que es tener un periodo de luz y un periodo de oscuridad, tal como lo estamos viendo aquí. Entonces, llama mucho la atención cómo en un planeta que tiene estos ciclos, pues es más o menos lógico pensar que nosotros también seríamos, o muchos de los organismos que habitamos, pues seremos seres cíclicos, ¿no? Por estos estímulos ambientales que recibimos a diario. Y entonces, profundizando un poquito a lo que hace referencia de qué son endógenos, la verdad es que esto se descubrió mucho antes de que se instituyera la cronobiología. Fue casi algo azaroso con este investigador en 1729, Jacques de Ortodus de Meirán, es él, que hizo un experimento con esta plantita que es la mimosa púdica. Yo creo que todos hemos tenido oportunidad de conocerla. Es esta que al contacto con algo, tal como lo vemos en este GIF, cierra sus hojas, ¿no? Sin embargo, ese estímulo ocurre cada vez que la tocamos, pero de manera natural, ocurre con las transiciones de luz y la noche, es decir, del día y la noche. Entonces, el experimento que Temeirán hizo fue justamente poner aquí abajo, su primer experimento fue meter a la mimosa púdica dentro de un armario donde tuviera condiciones constantes de oscuridad, es decir, que no tuviera la señal del día del sol. Y en otro puso encima a una plantita que sí podía estar percibiendo tanto la luz del sol como la luz de la luna. Y la sorpresa que él se llevó fue que, claro, durante el día la mimosa abre sus hojas y durante la noche la cierra, porque él decía, seguramente es por la presencia de la luz. Ella sabe de alguna manera que hay luz. La sorpresa fue que, aún en condiciones constantes de oscuridad, en aquella planta que no podía darse cuenta si ya era de día o si era de noche, cerraba sus hojas en una hora muy similar a aquella que estaba expuesta tanto a la oscuridad como al día. Desde aquí, antes de que se pudiera concebir la cronobiología, ya se había notado que existía algo con el cual los organismos pueden saber, sin que necesariamente existan estos estímulos, cuándo es de día y cuándo es de noche. De ahí que este experimento fuera el parteaguas para enterarnos de que los ritmos circadianos son endógenos. Y entonces, ¿para qué nos sirve tener ritmos circadianos o eso qué? En realidad, pues nos están sincronizando. O sea, si bien se están generando de manera interna, sin la necesidad de un estímulo ambiental, la verdad es que si no los tuviéramos, no nos podríamos sincronizar. Nos sincronizamos a periodos de luz y de oscuridad, nos sincronizamos también a periodos de temperatura, nos sincronizamos a periodos de horarios alimenticios. Entonces,
Su funcionalidad es que nos sincroniza, que nos confiere una organización fisiológica temporal, que nos permite la anticipación a un estímulo y que por lo tanto nos dan una función adaptativa. Si ustedes han puesto un poco de atención cuando se va a dar el amanecer o el anochecer, pueden notar que hay ciertos pajarillos que empiezan a cantar incluso antes de que amanezca, ¿no? O sea, se están anticipando a la luz del día, así como hay aquellos que empiezan a cantar al atardecer antes de que se oculte el sol. Están teniendo una conducta anticipatoria previa a que se presente ese estímulo que les está indicando cuándo dormir, cuándo despertar. Y esto pues también depende de si somos organismos diurnos o nocturnos. Entonces, este fenómeno de sincronización y anticipación es muy importante porque si nosotros vemos esto en un balance y las variables que estamos teniendo, que les repito, vivimos en un planeta rítmico, cíclico, simplemente por estos movimientos de rotación, pues tenemos estímulos que van a producir cambios en la variable. Nosotros, homeostáticamente, siempre que nos presentamos ante un nuevo estímulo, lo confrontamos para estar manteniendo un balance. Sin embargo, el hecho de que exista un sistema circadiano, pues nos permite también estar dentro de una condición balanceada, es decir, homeostática, pero además cronometrada. Entonces, cuando se da un cambio en el ambiente que es detectado por un receptor, pensemos en estos receptores que son los sentidos, esta información se va a mandar a un centro de control. Este centro de control va a procesar esa información, la va a codificar y va a enviar una vía de salida o una eferencia. Y la respuesta de esa eferencia es estar controlando esa variable para tener un balance homeostático. Imagínense qué pasaría ahora que hubo un eclipse, por ejemplo, de luna este fin de semana, que nosotros fuéramos organismos sensibles a la luz de la luna y que ahora que se dio ese eclipse de luna, por ejemplo, si somos nocturnos, nos hubiera mandado a dormir. No resultaría algo adaptativo para los organismos. Ha sido muy adaptativo el poder saber sobre estas señales cíclicas para poder anticiparnos a ellas. Y por eso les pongo este GIF del perrito que le están lanzando su frisbee, porque si él hubiera tenido una anticipación de esa señal, no reaccionaría como está reaccionando, ¿no? Le llega un estímulo del cual no sabía que iba a llegarle, le da un golpe, no le permite ni siquiera moverse o poder capturarlo con su hocico. En realidad le avientan el frisbee y el perrito le pega, ¿no? No responde al de manera correcta, más bien ni siquiera pudo más bien pudo haberse también quitado, ¿no? Pudo haber evadido ese estímulo y más bien le dio golpe. Pensemos si el perrito ya supiera lo que es un frisbee, que se lo avientan cercano a la media hora, que ya sabe cómo tomarlo, no hubiera pasado esta reacción y más bien podría anticiparse, pudo haberse anticipado esa señal y tomarla con su hocico, estar al pendiente. Entonces, esa es la relevancia de poder estar anticipados. Les comentaba que la cronobiología es una ciencia que surge por ahí de 1960 y que uno de sus padres fue un investigador alemán, de tal manera que hay muchos términos en alemán y aquellas señales cíclicas que nos proporciona el medio ambiente se les conoce como sincronizadores. Y originalmente el vocablo con el que se acuñó a esas señales cíclicas que nos pueden estar dando información y que también nos permiten llevar una conducta cíclica, se les conoció o se les nombró como Zeitgebers. Zeitgeber es un vocablo alemán que significa dador de tiempo. Zeit es tiempo, Geber es dador,
pero que al momento de traducirlo al español, pues estaríamos hablando de sincronizadores. Y entonces, ¿cuáles son aquellos sincronizadores de nuestra conducta biológica? O más bien, aquellos sincronizadores biológicos de nuestra conducta, pues dentro de los organismos, para unos va a ser más importante otras señales sincronizadores que otras, unas más que otras, perdón, pero los sincronizadores van a ser la luz, la temperatura, la humedad, el alimento, en organismos acuáticos las mareas, y también hay un sincronizador que se le ha nombrado como sincronizadores sociales u horarios sociales. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, Miss. Dime. ¿Cómo influye entonces, por ejemplo, el famoso cambio de horario? Ese es el jet lag. Ahorita lo vamos a ver. Sí lo voy a mencionar también, porque pues vamos a hablar de los trastornos que hay con respecto a estos sincronizadores, pero influye justamente por esos cambios que se dan en cuanto a la cantidad de luz y oscuridad que hay presente en nuestro día. Hay personas que van a ser más sensibles que otras, por eso hay personas que podemos decir que con el cambio de horario, ahorita que tenemos el horario de invierno, no nos afectó, pero hay otras personas que decimos, híjole, sí nos pegó un poco, pero a la par, yo creo que ya después de 2, 3 semanas que llevamos con este nuevo horario, ya tenemos una adaptación y que esa adaptación se debe gracias a que tenemos un reloj biológico. Ajá. O sea, no hay una alteración en el reloj biológico como tal, sino una adaptación. Hay primero una perturbación, recordemos que hay un cambio que tiene que ser detectado por un sistema sensorial, lo va a llevar a un control para poder ajustarlo, pero para siempre para mantenernos siempre en una condición de balance. Y el balance, vean, es la homeostasis. Y la homeostasis es estar pasando del imbalance al imbalance, como lo estamos viendo aquí, o sea, véanlo así como este columpio, ¿no? Como este trapecio aquí. El estar balanceados son procesos que está indicando tener todo el tiempo un control para no llevarnos a una condición de imbalanceo, como lo estamos viendo aquí, con algo tantito que no podamos controlar, se pierde la homeostasis. Entonces, primero se hace un ajuste, sí la va a haber, una perturbación, pero al paso de unos días ya vamos a tener una adaptación. Ajá, Sí, Miss. para poder volver a estar en balance. Si alguien levantó la mano adelante, Yo, Miss Lili, dime, va a Lili. creer que muy raro, pero justamente yo les decía a todos, ese eclipse a mí me afectó porque voy a reconocerlo. Yo normalmente siempre me duermo entre 12, por muy tardar a la 1, yo ya estoy durmiendo, ¿no? Pero desde el eclipse, ¿me creerá que padezco de insomnio? Pasó lo del eclipse y no podía dormir. Y por más que yo quería dormir, no podía. Y después del eclipse no puedo dormir, Miss. Y les dije, ese eclipse me afectó. Y todos, ¿cómo que te va a afectar el eclipse? Y le digo, pues quién sabe, chance y sí. Me digo, la astrología, no lo sé. Pero se escuchará raro, pero yo sí estoy padeciendo mucho insomnio desde el eclipse. Qué curioso. Bueno, hay muy pocos estudios en humanos respecto a la influencia de la luz lunar en nuestras conductas. Hay unas muy interesantes. Hay un autor que yo sigo mucho, un investigador, Horacio de la Iglesia, él es argentino, y trabaja un poco con comunidades que están lejos de la luz artificial, ¿no? Porque pues es contaminación luminosa. En realidad, pues la ciudad sí nos contamina bastante, no nos permite ver pues la luz de las estrellas, tampoco tener como el efecto de la luz lunar, porque también tiene una pequeña luz que sí percibimos, que está en el espectro de la luz pues azul. eh, y él más o menos sí llega a una conclusión, tiene un estudio que sacó creo que hace 2 años de estas comunidades, en donde veía que la luz de la luna sí tiene efecto en el ciclo sueño-vigilia de estas comunidades, ¿no? Pero que no lograba verse ese efecto, que no era tan contundente, comparándolo con ciclos de vigilia y sueño en personas que viven en la ciudad.
justamente pues por todas esas actividades que demanda una ciudad en comparación con las actividades que tiene una comunidad rural, en donde además pues tampoco hay tanta tecnología, tanta luz artificial, etcétera, etcétera. Pero pues podría ser que si eres muy sensible a estos cambios, ¿no? De la luz, y pues también hay ondas ahí electromagnéticas que existen. Hay cosas bien interesantes en el estudio de los ritmos biológicos, la verdad. Pero también hay que tener cuidado porque también hay un poquito, pues lo que llaman pseudociencias, que se utiliza como este tipo de estudios ya para llevarlas como a cuestiones de la alineación de los astros, etcétera, etcétera, ¿no? Científicamente todavía no hay algo comprobado de que los astros influyan en nuestra conducta y pues esto también sirvió mucho para crear pues lo que es la astrología, ¿no? Los signos zodiacales y eso. eh, Son pues propiamente llamados pseudociencias, pero no son determinantes ni hay estudios. Al contrario, los estudios que más o menos se han hecho al respecto, pues por eso las siguen manteniendo como pseudociencias y no propiamente como ciencias, ¿vale? Pero bueno, entonces, pues como podemos notar, un principal sincronizador pues tiene que ver con este cambio producto de los movimientos de rotación, que es el día y la noche. Aquí justamente les estoy poniendo como el espectro que hay de la luz. Hay que recordar que la luz se comporta como onda, pero también se comporta como partícula, ¿no? Tiene los fotones, pero también se transmite como onda y la podemos medir como una longitud de onda en nanómetros, de tal rango que nosotros los humanos podemos estar percibiendo dentro de todo ese espectro que nos llega del Sol, que va desde los 300 hasta los 800, nosotros percibimos luz visible que está en este orden de los nanómetros en cuanto a la longitud, que va de 400 a 700 nanómetros. Y podemos percibir desde el espectro violeta hasta el espectro rojo. Sin embargo, nosotros ya no percibimos aquella que va después de los 700 nanómetros ni los rayos ultravioleta. Aquí serían los rayos ultravioleta, que también son generados por la luz solar, y los rayos infrarrojos, que también son generados por la luz solar. Entonces, nosotros solamente podemos ver aquí, está el espectro de la luz visible. Vean todo el espectro que va de 700 a 300. Aquí está un poco al revés la escala. Eh, de la luz que nos llega desde este astro que es el Sol. La sensibilidad de nosotros, vean cómo se concentra en esta parte. Ya no podemos detectar ultravioleta ni infrarrojos. El fuego tiene una longitud de onda, esa luz que despide, que se queda en este orden de los rojitos. Una lámpara incandescente emite luz que también está en el espectro de los infrarrojos. Un tubo fluorescente, pues más bien se va en el espectro de los 500 nanómetros hacia los 400, hacia abajo, pues ya como rayos ultravioleta. Una lámpara de sodio está emitiendo luz que se queda en este orden, en el espectro de la luz visible, pero además de la luz amarilla, que tendría que estar como por ahí de los 550 quizá. Y la lámpara de rayos ultravioleta, si alguien ha podido ir con el dentista y alguna vez le han puesto una resina y ven que sacan una pistolita que hace como un sonidito y da disparos, esa es una lámpara ultravioleta que por esa peculiaridad que tiene de esos rayos que emite, pues hace ahí una fijación de la resina con un endurecimiento de ese material, pero esa pues está emitiendo luz por debajo de los 400 nanómetros y tiene que ver con los rayos ultravioleta que sí a nosotros nos generan efecto, pero que no podemos ver. Por ejemplo, hay otros organismos como las aves y algunos insectos como los dimenópteros, como lo son las abejas, pueden ver la luz ultravioleta. Y si recordamos sus exposiciones de la visión, pues lo que nos está permitiendo captar este tipo de luz son nuestros fotorreceptores. Este es un esquema de la retina, de esta capa de nuestro ojo que es la retina, en donde
está constituida por neuronas ganglionares, por neuronas bipolares, por los fotorreceptores, que son los conos y bastones, y estos a su vez pues descansan sobre una base de células pigmentadas que tenemos además dentro de esta capa de la retina a la coroides. Y entonces, pues, si pensamos un poquito en cómo estamos expuestos a estos cambios de luz y oscuridad, por el lugar en el que vivimos, nos daremos cuenta que no siempre es la misma a lo largo del año. A estos cambios que hay en la luz, producto de la traslación principalmente, se le conoce como fotoperiodo. Y son estas variaciones estacionales de la cantidad de luz y de oscuridad que hay presente en cada una de las regiones del planeta Tierra que podemos habitar. Desde luego que si habitamos en la latitud del Ecuador, el Ecuador, recuerden que es esta línea que parte en dos a la Tierra, en polo norte y polo sur, y ahí las variaciones son exactamente las mismas. Aquellos países que se encuentran en esa línea del Ecuador, pues todos los 365 días del año, las horas de luz y las horas de oscuridad son exactamente las mismas siempre. Pero ¿qué es lo que ocurre en regiones que se van alejando del Ecuador? México está un poquito alejado del Ecuador, y ahorita nosotros podemos notar que en esta temporada tenemos noches más largas y días cortos. Conforme más se vayan alejando estas regiones del Ecuador, pensemos en aquellas regiones de Canadá, de Alaska, que están alejadas del Ecuador, pues llegan a ser bien graves también, y de ahí que estén asociados a estos fenómenos, que ahorita vamos a averiguar estos trastornos, en donde hay incluso momentos del año en donde pasan días en total oscuridad, pero también pueden pasar días en total luz, ¿no? Por esta inclinación del eje de la Tierra y por este movimiento de traslación de la Tierra, en donde van a tener noches muy largas con días muy cortos, pero muy largos con noches muy cortas. Y entonces aquí lo que les estoy representando justamente es ver cómo en estas regiones, por ejemplo, en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, aquí están los meses, cómo va cambiando la proporción de horas de luz a lo largo de un día con respecto a la proporción de horas de oscuridad. La cantidad de luz está representada con esta figura en amarillo, y pues en oscuridad la cantidad de la noche. Vean cómo en los meses de verano podemos notar que hay más horas de luz y menos horas de oscuridad, y cómo esto se va a ir acortando, haciendo que haya menos horas de luz y un poquito más de horas de oscuridad. Esto podríamos decirlo que en aquellos lugares se habla de que hay un fotoperiodo de días largos, mientras que cuando son invierno o otoño se hablaría de un fotoperiodo que es de días cortos. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, Miss. Ok. Y entonces, pues así llegamos a esta idea contundente de que el principal sincronizador de nuestra conducta es la luz, ¿no? Porque presentamos ciclos diarios de luz-oscuridad, esto se abrevia como LO, en inglés lo van a encontrar como LD porque es light dark, pero también tenemos estos ciclos de luz estacional. Linneo, que también fue un naturalista muy importante, hizo un reloj que se le conoce como el reloj floral de Linneo. Esta es una representación simplificada, la verdad es que es muy bonito. Y él lo que fue notando es ver cómo en cada hora del día, en un jardín que tenía muy bonito, veía en qué hora del día se abría la flor de esas plantas. Y entonces creó el reloj floral de Linneo, en donde notaba cómo esta planta abría más bien como a la 1, esta abría sus flores como a las 2, esta como a las 4, y así fue haciendo esta observación de cómo influye la cantidad de luz, la calidad de esa luz, porque no es lo mismo la luz que podemos tener a mediodía
a la luz que tenemos a las 4 o 5 de la tarde. Ahora mismo que está un poco nublado, pues ni siquiera sentimos que amaneció bien, está como raro, así como se ve ahorita el día, hasta podría parecer también las 5 o 6 de la tarde, o sea, no nos está llegando ahorita una buena calidad de la luz solar, producto de las nubes que están presentes que lo hacen nublado. Pero en definitiva, la luz es un importante sincronizador. Yo creo que el más importante, por lo menos para organismos terrestres, eh, dentro de nuestras conductas, a tal grado que pues en esta conducta de floración de las plantas influye demasiado y por eso Linneo hizo este reloj floral. Y entonces a este fenómeno de los cambios de luz les decía que se le conoce como fotoperiodo o fotoperiodismo, y nosotros podemos detectarlo gracias a que poseemos un reloj biológico que forma parte de lo que se conoce como el sistema circadiano. Y aquí les estoy mostrando el esquema de los elementos que constituyen a un sistema circadiano. Vamos a tener que en el sistema circadiano tiene que existir un estímulo cíclico ambiental. En este caso, el ciclo de luz-oscuridad. Esta información de luz-oscuridad, pues es captada por nuestros receptores, específicamente nuestros fotorreceptores presentes en la retina. Esta información va a viajar hacia nuestro cerebro. Y recuerden, cuando nos dieron la exposición de visión, pues en nuestro cerebro para la formación de imágenes va a terminar esta vía que hace un relevo importante en hipotálamo, en el colículo superior, en el colículo inferior, y para la formación de imágenes se llega hasta corteza occipital. Pero para el caso del sistema circadiano, esta información fótica hace un relevo en una estructura que es nuestro reloj biológico. En el caso de nosotros, los mamíferos, nuestro reloj biológico es una estructura que se encuentra en el hipotálamo, que se le conoce como núcleo supraquiasmático. Supraquiasmático porque está por encima del quiasma óptico. El quiasma óptico es esta región en donde se entrecruzan nuestros nervios que provienen desde el ojo. Se hace un quiasma, ahí justamente donde se está cruzando, arriba de ese cruce o decusación, que es el término anatómico que se le da, está el núcleo supraquiasmático. De ahí deriva su origen, supra encima de el quiasma óptico, es decir, de ese entrecruzamiento de nuestros nervios derechos e izquierdos. Este núcleo supraquiasmático, al momento que recibe esta información, va a transmitirla y a mandar sus proyecciones a otras regiones de la corteza cerebral y dentro de los núcleos cerebrales para ir indicando si ya es hora de dormir, de despertar, y de esta manera tenemos una respuesta rítmica conductual que forma parte de los elementos que constituyen el sistema circadiano. Entonces, si hacemos un resumen, ¿qué tiene un sistema circadiano? Un receptor, un centro regulador, que es el núcleo supraquiasmático, y una conducta eferente o de salida que se va a expresar como una conducta rítmica. ¿Dudas, preguntas o comentarios hasta aquí? Ok. Les comentaba entonces que en mamíferos, en nosotros, nuestro reloj biológico es el núcleo supraquiasmático. Aquí justamente está esta conexión que les estaba mostrando. Percibimos los cambios de luz en el día gracias a los fotoreceptores de la retina. Esta información fótica llega hasta el núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático va a tener conexiones con amígdala, con tallo cerebral, con cerebelo, con hipocampo, con corteza, para estar controlando nuestra fisiología, pero de una manera temporal, de tal manera que le va a estar indicando a nuestro organismo cuándo es momento de comer, cuándo es momento de dormir, cuándo es momento de reproducirnos. Y estas comunicaciones por medio de
señales tanto eléctricas como hormonales van a estar confiriéndole organización temporal a otras partes de nuestros tejidos, como lo es el riñón, el páncreas, el corazón, el hígado, los intestinos, el músculo esquelético, los pulmones. Si nosotros hacemos un corte coronal, este es un corte coronal, a esta altura, y vemos la rebanada que hemos cortado, recuerden que aquí tenemos pues el sistema de los ventrículos laterales, aquí está el tercer ventrículo, y justamente al ladito del tercer ventrículo tenemos a la comisura anterior, al hipotálamo, y en esta parte de aquí abajito, en la base del hipotálamo, y esta donita que ven aquí arriba, ese es el donde se entrecruzan los nervios, y encima vamos a encontrar al núcleo supraquiasmático, que en este corte lo podemos ver en esta simetría bilateral, uno de cada lado del tercer ventrículo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Miss. No, Miss. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta integración neurofisiológica de la información fótica? Nuevamente, repito, nosotros detectamos las magnitudes de onda que provienen de la luz, ya sea luz artificial o luz natural. Esto va a ser detectado por los fotorreceptores, que aquí tenemos pues un zoom de esta capa de nuestra retina. Y una vez que es detectado por los fotorreceptores, esta información fótica va a viajar por medio de estas células, de los axones de células ganglionares que constituyen el tracto retinohipotalámico, así se le conoce. Parte de ese tracto retinohipotalámico va a llegar al núcleo supraquiasmático, que está aquí en rojito. El núcleo supraquiasmático va a mandar una primera vía de proyecciones axónicas al núcleo paraventricular. Aquí la comunicación que se está dando es por medio de glutamato, y después de que se da la comunicación, glutamato llega al núcleo paraventricular. Ahí va a realizar sinapsis con neuronas que se van a encargar de sintetizar y producir dopamina. Se libera dopamina y hace aquí un relevo a nivel del tallo cerebral, que es con el ganglio cervical superior. En este ganglio superior, cervical va a haber neuronas de adrenalina. Entonces aquí se va a llevar a cabo esa sinapsis con adrenalina. Adrenalina va a liberarse sobre la glándula pineal, y la glándula pineal va a liberar, producto de esta sinapsis con adrenalina, una hormona que se le conoce como melatonina. Esta va a viajar por medio de torrente sanguíneo, principalmente se va a quedar a nivel del encéfalo, pero también la podemos llegar a detectar en circulación sanguínea. La melatonina, al principio, cuando se descubrió, se le adjudicó que ella era la hormona del sueño, pero los estudios recientes comprueban que no es la melatonina, que tiene una función importante para que se empiece a dar el despliegue del sueño, pero si no existe melatonina, aún así las personas pueden llevar a cabo esta conducta de dormir. ¿Cuándo se va a liberar y secretar melatonina y sintetizar? Durante la fase de oscuridad. Mientras tengamos la luz prendida, ya sea el celular, el televisor, la luz inhibe nuestra melatonina, mientras que la oscuridad la promueve. Por eso es importante dormir sin dispositivos que estén llevando a cabo la contaminación ambiental luminosa de nuestro recinto, que es exclusivamente para descansar o para dormir. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Por eso dicen Miss que se tiene que tener como un clima en específico para el descanso, ¿no?
Sí, influye mucho la temperatura, pero sobre todo la oscuridad total. No estar teniendo el celular, el iPad, la televisión prendida, porque esas son intensidades de luz que sí están llegando a nuestro ojo, que sí las podemos percibir, que pues se sigue llevando esta información al núcleo supraquiasmático. El núcleo supraquiasmático, disculpen, ¿ya vieron cómo es el que se conecta? Este es nuestro reloj biológico, aquí está el esquema del reloj. ¿Cómo es el que con estas proyecciones llega y le transmite esa información de oscuridad o de luz a la glándula pineal para que secrete o inhiba melatonina? Por eso es Entonces, importante. precisamente, perdón, Miss. No, no. Entonces, justo por eso, bueno, a mí sí me ha pasado. Yo acostumbro a dormir con la televisión prendida. Y realmente cuando hago eso, comienzo como a soñar lo que seguramente está pasando en la televisión, ¿no? Sí, Porque son las cosas bien locas. Y después, no, aunque estás dormido, no descansas, o sea, realmente no, pues sí, no llegas a sentirte con energía. Eso es derivado justo a lo que comento. exactamente, al efecto que está teniendo esa luz sobre nuestro sistema circadiano para la secreción de melatonina. Entonces es como si los oídos siguieran activos. Más que los oídos, aún con los ojos cerrados, o sea, con los párpados, los fotorreceptores siguen captando esas longitudes de onda que provienen del televisor. Gracias, Miss. De nada. Por ejemplo, los estudios que se han hecho, recuerden esta que les ponía, ¿no? De la calidad de la longitud de onda. Vean cómo el fuego está más bien su mayor emisión de luz en el espectro de los infrarrojos. En el infrarrojo nosotros no detectamos. Si nosotros dormimos con una vela, la vela no va a tener un efecto sobre nuestra secreción de melatonina, porque ahí sí ya no captamos esa longitud de onda. Pero tener una lámpara fluorescente, la siguiente sesión les muestro la calidad de irradiación que tienen nuestros teléfonos celulares y las pantallas para que vean cómo esas sí están inhibiendo nuestra melatonina. Y bueno, esta es la parte del sincronizador que tiene que ver con la luz, que nos está dando una señal biológica ambiental sobre nuestra conducta de activación o actividad y reposo. Otro sincronizador importante es el oscilador, bueno, es que en inglés es el Food and Training Oscillation, el oscilador sincronizado por alimento, en español se le conoce como OSA. Esta fue investigaciones que se llevaron a cabo con Kurt Richard en ratitas, pero también en insectos. Corbin Fisher, que además fue ganador del Premio Nobel de Fisiología, considerado como el padre de la etología, que recuerden que la etología es como la psicología de los animales, es el estudio del comportamiento animal, haciendo experimentos con abejas. Y este oscilador, lo que se sabe es que recordemos que cuando nos sincronizamos o algo, parte de estar sincronizados es tener una anticipación. Por ejemplo, personas que tienen un horario bien estricto en sus alimentaciones, si se les pasa tantito su hora de alimentarse, se darán cuenta que empiezan con dolor de cabeza, con malestar, o sea, esa anticipación que no está siendo saciada se vuelve o se empieza a convertir en un malestar. Y aquí lo que les estoy mostrando es un actograma, que es parte de lo que ustedes van a elaborar para su segunda práctica. Aquí en el actograma, en el eje de las Y, lo que observamos es la sucesión de los días y en el eje de las X, el ciclo horario, que va de 0 a 24 horas. Esta barra en blanco y el negro nos está indicando las horas de luz y las horas de oscuridad. En este experimento tenían alrededor en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. En los primeros días lo que están graficando es la actividad. Todo lo que se ve el negrito es el momento en el que el organismo estuvo activo. Todo lo que se ve en blanco es el momento donde no estuvo activo. En los primeros 10 días, el organismo tenía un alimento a libre demanda, es decir, ad libitum, es el término que se emplea, que es una frase en latín que quiere decir a libre demanda.
Entonces, vean, le dejaban ahí un plato de comida que él podía comer cuando quisiera. Y lo que podemos notar es que es un organismo propiamente nocturno, ¿no? Su actividad se empieza a concentrar o se hace más intensa durante la noche. Luego, lo que empezaron a hacer fue quitarle la comida y más bien se la presentaban en este horario. Este se le conoce como un protocolo de restricción de alimento. La presentaban la comida solamente de las 4 a las 7 de la mañana, se lo dejaban por esa hora y luego se la volvían a quitar. Y vean entonces aquí cómo estamos notando dos sincronizadores. Un sincronizador que es el alimento, vean cómo presenta esta actividad anticipada al alimento. Antes de que se presente, se le ponga su platito de comida, el organismo ya empieza a desplegar actividad. ¿La notan? Todos estos brotes que tiene previo a la alimentación. Pero también vean cómo va cambiando su patrón de actividad de cuando tenía la comida a libre demanda. Vean cómo estaba casi activo toda la noche y después de que se le pone en un protocolo de restricción de alimento, cómo su actividad deja de estar durante toda la noche porque también empieza a reservar energía para poder tener el momento en el que se le presenta el alimento. Si nosotros hacemos un perfil de actividad que es esto, y vean aquí cómo ponen Zeitgeber Time, es decir, hora del sincronizador, es la hora tanto de la luz como del alimento, podemos notar cómo incluso esa conducta anticipada al alimento llega a ponerlo más activo que cuando se apaga la luz. Sin embargo, en ambos presenta un poquito de anticipación previo al estímulo. Vean cómo está aquí graficándose el promedio de todos estos días de cuando estuvo en el protocolo de restricción de alimento, cómo se ven estos picos de actividad que coinciden con el momento en el que se le da el alimento al organismo y luego pues este pico de actividad que coincide con el momento en el que se apaga la luz porque es un organismo nocturno. A esta conducta por anticipación del alimento se le conoce como Food Anticipatory Alimentation, Food Alimentary Anticipatory, perdón, y se abrevia como FAAA, ¿no? Y lo que podemos notar, pues en estos perfiles también de actividad, es justamente lo mismo. Aquí nos están graficando a un organismo que tenía alimento a libre demanda con la gráfica punteada en rojo, comida ad libitum, y aquel en negro, aquel organismo que solamente tenía su comida en 2 horas, que iban de 6 a 8 y que está indicado con esta barra en gris. Vean cómo el organismo que tiene comida ad libitum, pues su primer sincronizador están siendo los ciclos de luz-oscuridad, ¿no? Se apagan las luces y tiene su aumento de actividad, mientras que durante la fase de luz, pues está medio inactivo. Pero en aquellos organismos que sí tuvieron el protocolo de restricción de alimento, además del sincronizador de la luz, vean cómo se presentan estos picos de actividad que coinciden con la presencia del alimento y también llega a tener estos picos de actividad que coinciden con la oscuridad. Y aquí, por ejemplo, les quitan el alimento a los dos por un par de días, al momento que lo grafican, vean cómo el organismo que tiene la comida ad libitum, principalmente, sigamos la gráfica punteada roja, sigue presentando su mayor actividad durante la parte de oscuridad, mientras que el organismo que ya se había acostumbrado a tener su alimento solamente de 6 a 8, presenta picos de actividad tanto en la parte de luz, aunque es un organismo propiamente nocturno, pero que este cambio fue por estarle presentando diariamente la comida en este horario y también su actividad durante la fase de oscuridad por ser propiamente un organismo nocturno. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Oiga, Miss, entonces de la tarea que nos dejó, ya son creo que 20 días, un poquito más. Ujú. Este, es eso que estamos haciendo nosotros en apuntar el horario de cuánto tiempo estamos dormidos y cuánto tiempo estamos despiertos, lo tendríamos que pasar a una gráfica así como la que nos está presentando. Tienen que hacerme dos gráficas. Me van a hacer esta parte del actograma, que es lo que están haciendo, pero también esta gráfica del perfil de actividad. Ajá. Ah, ok, ya entendí, el perfil de actividad era el que no me quedaba claro. Sí, ese es un perfil de actividad.
Incluso si pueden también en su celular, muchos celulares tienen contador de pasos. Pueden más bien hacerme su perfil de actividad, o sea, hacerme su actograma de sueño vigilia y su perfil de actividad con el contador de pasos de su celular. Solo que sí sería importante que si bien ahorita lo pueden empezar a hacer, ese no importa que no lo hayan hecho desde el principio, háganlo por unos 10 días, traten de traer con ustedes todo el tiempo el celular para que esté haciendo ese contador de pasos y entonces pues métanse a las estadísticas que les genera su celular y vayan poniendo hora por hora el número de pasos que dieron y eso lo van a promediar y pueden hacer su perfil de actividad con el número de pasos que contabilizó su celular y de esta manera complementan con su actograma de ciclo sueño-vigilia. Ujú. Ok, Miss. Yo había descargado una aplicación, pero ¿Cuál sí, lo tienes? hago así. Es una que se llama, a ver, dame un segundito. Ay, se me fue. ¿Wakings no es? No, algo de sleep, algo así. Ah, ese te está pero cuantificando tus horas de sueño. Ajá. Ok, Sí, está se bien. llama, sí, Sleepy. Sí, la puedes seguir usando, no te preocupes. Pero ese también te cuantifica tus pasos o solamente horas de sueño. Solamente horas de sueño. Ok, Pero el de bueno, los pasos ya viene en el celular. exacto. Sí, la mayoría de los celulares ya tiene ahí un podómetro, ¿no? Que nos cuantifica eso. Nada más que pues sí, hay que tratar de traerlo todo el tiempo porque pues de repente salimos a la tienda y se nos olvidó. Entonces sería importante que trataran unos 10 días de tenerlo bien juntito a ustedes para que les esté cuantificando su actividad de pasos. Otro sincronizador importante es el ejercicio. Este es un artículo en donde vieron cómo es que ponerle a este ratoncito que le gusta mucho la rueda de actividad, una rueda de actividad, sincroniza también su actividad. Vean, aquí les estoy mostrando unos actogramas. Este actograma es bien interesante porque lo que están haciendo es dejar al organismo en condiciones constantes de oscuridad. Es decir, como ese protocolo que hizo de Meirán, de no indicarle a qué hora es el día y a qué hora es la oscuridad. Y aproximadamente él empieza a despertarse casi cercano a al mismo día, porque recuerden que los ritmos circadianos significa cercanos a 24 horas, no que sean exactamente 24 horas. Y entonces, esta conducta que observamos en el actograma de cómo se va a ir como retrasando o adelantando el inicio de su actividad, se le conoce como libre curso o libre oscilación o free running, en inglés lo van a encontrar. Y esto nos está dando información de que es un ritmo endógeno, es decir, de que se está generando sin que esté la presencia de la señal cíclica como lo es la luz y la oscuridad. Entonces, pues lo pusieron los primeros días en luz oscuridad y vamos viendo cómo se está despertando cercano cada día a un periodo de 24 horas y luego por ahí del 14º día le ponen una rueda de actividad. Noten cómo al momento que le ponen su ruedita de actividad, el organismo empieza a ir congregando su actividad a la hora que le están poniendo su ruedita. Vean aquí cómo está todo este componente de cómo se puso bien loquillo a correr en su ruedita. Entonces, está sincronizándose también al ejercicio. Recordemos que el ejercicio también genera cambios en nuestro, no solamente a nivel de nuestro músculo esquelético, de tonificarnos, de darnos una mejor salud, sino que el ejercicio también recrea y cambia circuitos en nuestro encéfalo por la liberación de endorfinas, pero también se da un establecimiento con nuestro sistema circadiano para estar llevando esta sincronización por ejercicio. Aquí lo que estaban haciendo fue en el siguiente protocolo, nuevamente lo dejan en oscuridad constante, pero ahora le empiezan a presentar agua solamente durante este horario. Y vean también cómo se sincroniza a la ingesta de agua el organismo. Y finalmente aquí lo dejan, pero esta vez en condiciones constantes de luz,
Vean cómo aún en condiciones constantes de luz el organismo sabe en qué momento tiene que presentarse y esta vez lo vuelven a presentar la rueda de actividad, aquí está indicado por la flechita, y el ejercicio lo está sincronizando a el momento en el que le ponen su rueda de actividad. Entonces el ejercicio también es un sincronizador importante de la conducta. Y voy a quedarme con esta parte ya, me faltaba bien poquito para terminar, mostrarles pues la generación del actograma. Este es un actograma, por ejemplo, que hicieron de 12 horas de oscuridad por día en una ardilla voladora y después en oscuridad constante. Vean cómo la ardillita empieza a presentar su actividad, la registraron durante 25 días aproximadamente, en el momento en el que le apagaban las luces, que ese momento era como a las 17 horas. Vean cómo se pues, restringe su inicio de actividad, que va de las 17 horas hasta la medianoche que le volvían a encender la luz. Perdón, era de 7 a 7, ¿no? Pero tenía actividad en este momento y a las 7 de la mañana le volvían a encender la luz y ya no presentaba nada de actividad. Luego la pusieron en condiciones constantes de oscuridad y vean cómo se empieza a ver esta conducta que yo les notaba, que les decía, es cercana a 24 horas, o sea, no lo tiene así tal marcadito aquí como cuando está una señal que sí se le está dando exactamente a la misma hora, sino que se empieza a ver esto que se le conoce como su libre curso. Y vean cómo empieza a acercar su hora de ponerse activa muy similar a la del otro día, pero no es exactamente de 24 horas, sino cercana a 24 horas. Y de ahí que veamos cómo día con día empieza como a retrasarse un poquito más el momento en que inicia su actividad. ¿Vale? Ustedes lo que van a hacer, pues es la generación de un actograma. Este sí es un ejemplo de un estudiante. ¿Qué es lo que tienen que hacer, no? Van a rellenar justamente las horas que están dormidos. Aquí es un poquito al revés, el negrito van a poner las horas que están dormidos. Generalmente en los actogramas lo que ponemos es las horas en las que estamos activos o registramos la actividad de los animales y en blanco cuando no están activos. Pero por eso van a complementar con el perfil de los pasos, el perfil diario de pasos, mientras que con el actograma van a hacer un actograma de sueño con las horas que están dormidos. También pueden hacerlo como a la inversa, ¿no? En realidad pueden dejar en blanco las horas en las que estuvieron dormidos y pueden llenar con negrito las horas en las que estuvieron despiertos. Eso se los dejo a ustedes a su criterio, a la manera en cómo lo van a poder interpretar mejor. Ahí sí ahí quiero que pues usen, hagan uso de su creatividad, pero más bien quiero que entiendan la información que nos está dando, que les va a dar para que podamos discutirlo, ¿ok? Me voy a quedar en esta diapositiva, la retomo la siguiente sesión, mientras vayan tratando de procesar esta información y me van diciendo si les surge dudas para la siguiente semana. ¿Les parece? Ya nada más me faltó hablarle de los trastornos que están relacionados con los sincronizadores biológicos. 4 diapositivas más y concluimos este tema para seguir con la parte de la neurobiología de la conducta sexual. ¿Dudas, preguntas o comentarios? No, Miss, todo bien. Ok, perfecto. Entonces nos vemos el próximo lunes. Que tengan un buen inicio.